Ay, qué pena. No quiere responder esta cosa. Ok. ¿Ya? Sí, señor. Bueno, mis amados hermanos, Dios los bendiga. Preséntese, ¿cuál es su nombre? Es un privilegio para mí saludarlos desde acá. En el nombre del Señor, me gozo mucho cuando comparto la palabra de Dios. Y a pesar de que fui presentado como predicador, no, para nada. Simplemente soy un simple expositor de la palabra de Dios. Lo hago lo mejor que puedo porque es para la gloria de Él. Y en esta noche pues tenemos un tema apasionante, maravilloso, que sé que nos va a impactar a todos. ¿Ya cuál es su nombre? Que ahora estamos grabando en YouTube y algunos no lo conocen. Perfecto. Mi nombre es Luis Carlos Gómez, para quienes no me conocen. Un servidor de ustedes, un consiervo en el Señor, que los amo y me gozo enormemente de poder compartir en esta noche desde acá, desde la casa pastoral, la palabra de Dios. Hermano, ¿cuánto lleva usted congregándose en Filadelfia? Hermano, yo empecé en Filadelfia en el año 1975. Ayer prácticamente. Sí, prácticamente. En febrero de 1975 comencé a asistir a Filadelfia. Así que el Señor me ha permitido varias décadas congregarme en Filadelfia. Es una iglesia a la cual amo entrañablemente porque he recibido mucho de parte de la iglesia y son unos hermanos maravillosos, son una familia estupenda que amo y que pido mucho a Dios en oración que los conserve en la fe, que los guarde, que los preserve hasta la venida del Señor. Amén. Entonces, esa es la experiencia en Filadelfia. Bueno, hermanos, el pastor nos anunció el tema de esta noche, la caída del hombre, la desobediencia de Adán y Eva en el huerto. El pastor nos introdujo la semana pasada acerca de la creación del hombre, la creación de la primer pareja, la institución de del primer matrimonio, y Adán y Eva formaron una pareja. Dios los creó para que tuviesen familia, para que perpetuasen la especie, para que cuidaran del huerto y para que fueran unos buenos administradores. Lamentablemente no fue así, todos sabemos la historia, y en esta noche vamos a tratar precisamente ese tema de la caída y la desobediencia de Adán y Eva. El pastor nos habló en uno de los estudios al principio acerca de quién era Luzbel, el querubín perfecto que estaba muy cerca a Dios. Era uno de los seres más cercanos al trono de Dios. Estaba muy cerca a la presencia de Dios. Y precisamente tuvo la pretensión, el orgullo, la arrogancia de creer que podía desplazar a Dios, que podía tomar el lugar de Dios. Entonces Dios le arrojó de su presencia, lo lanzó al abismo, y a partir de ese momento pues ese querubín se convierte en el diablo, en Satanás, el acusador, la serpiente antigua. Hay muchas formas de llamarlo en la Biblia, y es el enemigo acérrimo de Dios y por ende de la iglesia, porque la iglesia somos los hijos de Dios, redimidos con la sangre de Cristo. Entonces tanto Dios como la iglesia tenemos un enemigo en común, que es Satanás. Muy bien. En Génesis 3, del 1 al 4, el pastor nos introdujo con ese texto bíblico acerca de la serpiente cuando llega donde estaba Eva y le dice: con que Dios os ha dicho no comáis de ningún árbol del huerto. La serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el Señor había creado, que había hecho. Y entonces viene a Eva y le formula, ¿no?, esa pregunta, que pues básicamente era una pregunta malintencionada, porque tenía oculta una mentira. Con que Dios os ha dicho no comáis de ningún árbol del huerto, contrario a lo que Dios había establecido.
de todo árbol del huerto podréis comer, menos del árbol de la ciencia, el bien y el mal, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Eva respondió lo que Dios había dicho. Dios no nos prohibió comer de ningún árbol, nos dijo que de todo árbol del huerto podíamos comer. Entonces la serpiente le dice a Eva que lo que Dios les había dicho era una mentira. No comeréis, no moriréis, dijo la serpiente, sino que seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces la pretensión del enemigo de la serpiente era hacer que Eva y Adán corrieran la misma suerte que él había corrido al rebelarse contra Dios, al desacatar la orden establecida por Dios. La pretensión del enemigo hasta el día de hoy es la misma que tuvo con Eva y con Adán: hacer que el hombre contravenga la orden de Dios, hacer que el hombre desobedezca, hacer que el hombre se rebele, hacer que la humanidad se aleje lo más posible de Dios. Y él utiliza muchas formas, ¿no? Hay mucha artimaña de Satanás para hacer que el ser humano se aleje de Dios. Entonces esa mentira tuvo su efecto en la conducta de Eva. Cuando leemos en el capítulo 8 del libro de Juan, en el versículo 44, permítanme, se los leo. Vamos a corroborar lo que dice acá. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. La primera mentira que se menciona en la Biblia la dijo precisamente el enemigo. Y no solamente una mentira, hubo dos mentiras. Primeramente dijo, no moriréis. Y luego él desmiente lo que Dios había dicho, con que Dios ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto. Con esa artimaña es que confundió a Eva, ¿no? Con ese juego de palabras tan maquiavélico, permítanme la expresión, tan diabólico. Consiguió que Eva se desorientara y que Eva tratara de defenderse. Entonces él tienta a Eva con una mentira. ¿Y cuál es la consecuencia de esa mentira? Adán y Eva se dieron cuenta de que estaban desnudos y se hicieron ropas de hojas. Esa actitud de ellos de esconder su propio pecado. Cuando ellos desobedecen a Dios, hay una reacción. Dice así, en el capítulo 3 de Génesis: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, y se hicieron hojas de higuera y se hicieron delantales. El Señor llama a Adán, llama al hombre. Después de que Adán y Eva caen en la desobediencia, tan pronto comen del árbol prohibido, la primera reacción es que se dieron cuenta de que estaban desnudos y oyeron la voz del Señor, de Dios, que los llamaba, y le dijo: ¿dónde estás tú? Y responde Adán: tuve temor de tu presencia y me escondí porque estaba desnudo. Aquí hay dos reacciones, dos sensaciones que hasta entonces Adán y Eva no conocían: el pudor y el miedo. Ellos no conocían qué era pudor ni qué era miedo, porque eran inocentes. Pero ahorita, a consecuencia del pecado, el pudor desaparece y aparece el miedo. Y el Señor le responde a Adán: ¿y quién te enseñó que estabas desnudo? Entonces le responde a
Adán al Señor: la mujer que me diste por compañera me dio del fruto y yo comí. Y Eva dice lo mismo: la serpiente me engañó y yo comí. Y hay una connotación seria en la pregunta que Dios le hace a Adán, cuando le pregunta: ¿dónde estás tú? Se cuenta de que en alguna ocasión un ateo le hizo a un predicador una pregunta. Le dijo: predicador, ¿cómo es posible que Dios, sabiéndolo todo, le pregunte a Adán: ¿dónde estás?, si él lo conoce todo? Y el predicador le dijo: Dios sabía dónde estaba escondido Adán. El que no sabía dónde estaba era el propio Adán. Por eso le preguntó Dios: ¿dónde estás tú? Y aquí la palabra "dónde", en este caso, la palabra "dónde" no tiene nada que ver con lugar, sino con estado. En el original hebreo, la idea es que Dios le dice a Adán, cuando le pregunta ¿dónde estás tú?, no le estaba preguntando por el lugar, sino por el estado al cual él había caído, ¿no? Hasta qué punto se había degradado. Esa es la idea de la pregunta: ¿dónde estás tú? Porque Dios estaba en su lugar celestial, excelso. El hombre ahora ya no estaba a la par de Dios, sino que estaba muy por debajo de Dios. Entonces, por eso Dios, para que Adán tomara conciencia de las consecuencias tan desastrosas de su caída, le pregunta: ¿dónde estás tú? Permítanme la expresión, como para hacer que Adán se pellizcara y tomara conciencia de lo que había causado con la desobediencia. Entonces viene la relación. Al verse desnudo, dice que cosieron delantales de hojas de higuera para vestirse. Y aquí vemos la reacción del hombre de llegar a Dios por sus propios medios, ¿no? De ocultar su verdadera identidad ante Dios. Y vemos que todas estas tentativas a lo largo de la historia han fracasado. La única manera de llegar a Dios es a través de Jesús, el Salvador, el Hijo de Dios. Entonces, esa vestidura que ellos se hicieron no sirvió, no cubrió la desnudez de ellos. La cubrió en parte porque eran delantales, pero dice la Biblia que Dios sacrificó un animal y les hizo túnicas de pieles. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre una túnica y un delantal? La túnica cubre totalmente, el delantal cubre parcialmente. Amén. Lo que hizo Dios con Adán y Eva fue cubrirlos totalmente con la piel del corderito que había sacrificado, del animalito. ¿No? O sea que la primera vestidura que ellos mismos se fabricaron era obsoleta, no servía. Dios les dio algo mejor para cubrirlos. Entonces vemos que allí, con esa acción de Dios de sacrificar un animal para extraerle la piel, en el mismo huerto del Edén a partir de ese momento empieza a correr un hilo de sangre por todo el Antiguo Testamento. Un hilo de sangre que corre a través de los reyes, de los profetas, de los sacerdotes, hasta llegar a la cruz del Calvario. O sea, ese hilo de sangre, ese arroyo de sangre empieza en el huerto y termina en el monte de la calavera, cuando el Cordero de Dios es sacrificado por la remisión del pecado del mundo. Cuando Juan el Bautista ve que Jesús se acerca, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Allí en la cruz del Calvario termina ese río de sangre que fue necesario que se derramara para la remisión del pecado del hombre. La sangre de los animalitos en el Antiguo Testamento únicamente borraba, pero el Cordero de Dios quita el pecado del mundo. La sangre de Jesús, el Hijo de Dios. Entonces, en ese aspecto podemos ver la misericordia de Dios, ¿no? Dios cubre a Adán y Eva con pieles de un animal inocente, cubre su desnudez
y a la vez es el primer animalito, ese primer animalito que sacrifican en el huerto del Edén, era un arquetipo de Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, que no tenía nada que ver, ese animalito que murió allí, no tenía absolutamente nada que ver con el pecado de esta primera pareja. Pero no obstante, Dios lo sacrifica para remisión de pecados, para cubrir la desnudez de ellos y para vestirlos. Pero, de todas maneras, cuando Dios les había dicho al principio a la primer pareja, de todo árbol del huerto podrás comer, menos del árbol de la ciencia, el bien y el mal, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahora, ¿qué es la muerte? En este caso, la muerte es separación de Dios. Adán y Eva murieron espiritualmente en el momento exacto en que comieron del árbol prohibido, ¿no? Y la evidencia más fehaciente es que se dieron cuenta que estaban desnudos, automáticamente. El pecado, cuando el pecado entra en la vida del hombre y de la mujer, se dan cuenta de la desnudez, ¿no? Pierden el pudor y empiezan a sentir miedo y vergüenza por lo que había sucedido, por haber desobedecido al Señor deliberadamente, no obstante Dios haberles advertido, porque Dios los concientizó, los puso sobre aviso. En ese aspecto Dios fue justo, Dios fue misericordioso, porque les dijo: si ustedes contravienen esta orden que yo les doy, esto y esto y esto les va a suceder, como en efecto sucedió. Entonces ya estaban advertidos. Dios salva su responsabilidad al ponerlos sobre aviso de las consecuencias que les acarrearía la desobediencia. Pero Dios, que es misericordioso, Dios que es bondad, Dios que es ternura y Dios que es misericordia, se compadeció de Adán y Eva. El domingo pasado me llamó mucho la atención lo que el pastor nos enseñó acerca del hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo vuelve a la casa paterna, en una condición deplorable, el padre fue movido a misericordia por verlo así, por verlo con hambre, descalzo, mal vestido, necesitado. Dios es ese Dios misericordioso que ama, porque el hombre es la criatura más maravillosa que el hombre, que Dios creó, ¿no? Por algo Dios, primero en la creación, Él ordena, Él crea todo, ¿no? Los animales, los árboles, los peces, las aves, las aguas, en fin. Y el último ser que Dios crea es, ya el pastor nos lo explicó alguna vez, es al hombre, ¿no? Como la obra máxima, la obra cumbre de la creación. Y luego descansó, reposó cuando creó al hombre. Porque todos los seres de la creación existen por mandato, ¿no? El Señor dijo: haya peces, hubo peces, haya aves, hubo aves, haya árboles, hubo árboles, haya hierba, en fin, hubo hierba. Pero con el hombre no fue así. Dios moldeó al hombre, lo creó. Isaías 64:8 nos dice: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Por eso Dios se dolió tanto de que el hombre, su obra máxima, su obra cumbre, hubiera caído en tal estado de postración. Por eso los cubre con esas pieles, por eso les da esa vestidura, esa túnica, para mitigar, ¿no?, en parte la catástrofe que había acarreado la desobediencia. Amén. Entonces, Dios es misericordioso, Dios es un Dios de amor, y Dios siempre tiene misericordia del más desvalido, del más necesitado. Y el hombre, y Adán y Eva, pues fueron expulsados del huerto. Allí en el huerto hubo dos maldiciones, ¿no? Primeramente, cuando el Señor aborda a la serpiente, le dice: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todos los animales del campo. Sobre tu cuerpo, sobre tu pecho te arrastrarás y comerás polvo todos los días. Cuando Dios maldijo a la serpiente, todos sabemos que hay dos tipos de serpientes, ¿no?
serpientes venenosas y no venenosas, víboras e inofensivas. Pero en este caso la maldición cayó sobre toda la especie. Tanto las víboras venenosas como las no venenosas se arrastran, ¿no? Y hasta el día de hoy esa sentencia de Dios sigue vigente. La serpiente fue condenada a ese estado, ¿no? A vivir arrastrándose. Y otra maldición también, cuando el Señor le dice a Adán, por cuanto esto hiciste, maldita sea la tierra por tu causa, espinos y cardos se producirá. O sea, en el huerto hubo dos maldiciones, la maldición a la serpiente y la maldición a la tierra por causa del hombre. O sea, la primera tierra que Dios creó, el huerto del Edén, era una tierra que no tenía cardos y espinas, pero a partir de la maldición ya la tierra produjo espinas y cardos. ¿Qué quiere decir esto? Que la tierra que antes no le producía al hombre ninguna reacción dolorosa, difícil, ahora se tornó hostil contra el hombre porque produjo espinas y cardos que le hacen daño al hombre, que lo lastiman, que lo hieren. ¿Por qué? A consecuencia de la desobediencia. Cuando Jesús es tomado preso, después de la flagelación, después de los azotes, después de los insultos, después del escarnio de los hombres, dice que le colocaron una corona de espinos en la cabeza, ¿no? El espino es sinónimo de maldición. El Señor Jesús llevó en sí la maldición a causa del pecado del hombre, porque el espino y el cardo es sinónimo de maldición. Entonces esa corona de espinos en la cabeza de Jesús nos recuerda que Él pagó hasta la saciedad las consecuencias de la desobediencia de Adán y Eva. Las hojas tejidas que se pusieron a Adán y Eva no servían, así que Dios proveyó algo mejor. Y Dios suplió una necesidad en ese momento temporal. Dios siempre cumple su palabra, Dios siempre es fiel a lo que promete. Y Dios le dijo en el huerto de Dios hizo una promesa, ¿no? Y pondré, en Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Después de que maldice a la serpiente, le dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Ahora bien, esa sentencia, esa profecía se cumplió al pie de la letra en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque con la muerte de Jesús en la cruz venció la muerte. Hasta ese momento Satanás tenía el imperio de la muerte, ahora no lo tiene. El Señor se lo arrebató. Ahí se cumple, esta te herirá en la cabeza. O sea, la simiente de la mujer, que es Jesús, heriría a la simiente de la serpiente en la cabeza. Ahí lo aplastó, ahí lo derrotó. Y tú la herirás en el calcañar, porque Satanás alcanza a herir a Jesús en el calcañar. El calcañar es este tendón que tenemos acá cerca del talón nosotros. Entonces ahí se cumple también esa sentencia del Señor, esa profecía. Pondré enemistad entre ti y la mujer. Y hasta el día de hoy la enemistad entre el enemigo, o sea, el diablo y los hijos de Dios, la humanidad, es una amistad, es una enemistad que no acaba, porque el Señor decretó esa enemistad. Y la única manera de escapar a esa maldición, a esa enemistad, es buscando el Señor, aceptando a Cristo como único y suficiente Salvador, aceptando el sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz del Calvario por nuestros pecados, y reconociendo que Jesús es el único medio provisto por Dios para la salvación, para quitar el pecado, para quitar la culpa, para quitar la mancha. Dios siempre cumple su palabra y sus promesas.
Adán y Eva fueron separados de la fuente de vida que Dios había provisto para ellos y jamás volverían a tomar del árbol de la vida. Cuando ellos desobedecen, el Señor dice: he aquí que el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no tome del árbol de la vida y viva para siempre. Dios, cuando guardó la entrada al árbol de la vida, preservó a Adán de una maldición todavía peor que en la que había incurrido hasta ese momento. ¿Por qué? Porque el árbol de la vida es sinónimo de vida eterna. Y si Adán y Eva, después de haber comido del árbol de la ciencia del bien y el mal, hubieran comido también del árbol de la vida, hasta este momento las consecuencias habían sido todavía más deplorables, más dolorosas. Entonces Dios, que todo lo provee, Dios que todo lo sabe, puso una barrera, puso una entrada al árbol de la vida. Dice que colocó querubines y una espada que se revolvía por todos lados para guardar la entrada al árbol de la vida. Y el árbol de la vida, curiosamente, no se menciona sino 2 veces en la Biblia: en Génesis capítulo 3 y en Apocalipsis 22. Dice que el árbol de la vida está en medio de la gran Jerusalén y que sus frutos sirven para sanidad a las naciones. Entonces Dios en su infinito amor, no quería que el hombre todavía terminara de degradarse más. Por eso selló la entrada al árbol de la vida pensando en el bienestar de Adán y Eva. Como quien dice: no, yo no quiero que ellos se acaben de degradar más, voy a evitarles una tragedia peor, y por eso los expulsó del huerto del Edén, selló la entrada con querubines y una espada que se revolvía por todas partes, porque Dios no quería que su creación, esa pareja que, a pesar, no obstante el pecado, Él la amaba, terminara todavía peor. Entonces el Señor guarda la entrada al árbol de la vida. El Señor profetizó que un Redentor vendría a sustituir al hombre, a borrar la culpa del hombre, a morir por causa de la caída del hombre. Cuando habla de la simiente, ¿no? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Tácitamente está hablando de Jesús, el Redentor. Entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Y hermanos, la batalla de Satanás con el hombre, con la iglesia, no termina todavía, jamás. Terminará cuando, en la gran batalla del Armagedón, que es la batalla final del bien y del mal. Hasta ahora, aún en la tierra estamos viendo, si usted mira la televisión, si usted se mete en internet, si usted investiga, si usted lee, si usted escucha, se da cuenta: crímenes, adulterios, secuestros, violaciones, atracos, infidelidades, adulterio, fornicación, bueno, el pecado en todas sus manifestaciones. ¿Por qué? Rebelión, todos los días hay rebelión. La rebelión empezó en el huerto del Edén, viene a la época contemporánea y sigue hasta que el Señor venga. Pero hay una salida, hay una promesa por parte de Dios, un Redentor. Amén. Entonces, gloria a Dios por ese Redentor, gloria a Dios porque esa maldición ha sido conjurada, ha sido borrada con la obra y la persona maravillosa de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El que oye mi palabra y cree al que me ha enviado, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. La mentira tuvo su origen con Satanás. Por eso se dice que él es mentiroso y padre de mentira, porque una de las artimañas del enemigo es la mentira.
La mentira siempre tiene esa connotación diabólica, ¿no? Satánica, maquiavélica, porque tuvo origen, el diablo fue quien la lanzó, quien la inventó, quien la puso a circular, la mentira. Y es uno de los pecados más abominables, la mentira. Bendito Dios y Padre Celestial, alabamos tu nombre, te glorificamos, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque en Jesús tenemos el antídoto contra el pecado. En Jesús tenemos la vestidura gloriosa de santidad, de perdón, de misericordia, porque Él tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Él se hizo hombre, murió por nuestros pecados. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hiciste pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Nos dice 2 Corintios 5, 21. Amén. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Gracias, Padre, por la persona de Cristo. Gracias, Señor, por esta palabra que nos pone sobre aviso, que nos advierte, que nos amonesta, Señor, a vivir una vida de obediencia, una vida de santidad, Señor, a aborrecer, a combatir la mentira, Señor. No permitas que en la iglesia, en nuestros hogares, Señor, se produzca la mentira, Señor. A veces involuntariamente o voluntariamente incurrimos en esta falta que te ofende sobremanera, Señor, porque la mentira es algo abominable, bendito Dios. Venga de donde venga, la mentira es la mentira y tiene origen satánico, Señor. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te damos la honra y la gloria. En Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Pastor Roberto Yonde está viéndolo. Pastor Roberto Yonde está viéndolo, para que lo salude. Para que lo